Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Y le vamos a poner, iniciamos. Ok, pues vamos a dar inicio a nuestro espacio virtual de aprendizaje de la semana número 2. Estamos en nuestro módulo 5. Recordemos que este módulo llamado argumentación, empezamos nosotros en la semana número 1 reconociendo pues la importancia de la argumentación, de cómo nosotros en algún momento de nuestra vida hemos trabajado con la argumentación. En nuestro foro aprendiendo de la semana número 1 se hacía ese tipo de preguntas. ¿En qué momento la argumentación te ha ayudado a convencer a alguien de alguna situación o te ha permitido apoyar a alguien o presentar alguna estrategia, alguna propuesta? Entonces, con eso nosotros hemos reconocido la importancia de la argumentación, obviamente, en nuestras vidas y por qué es necesario seguir trabajando con ella y saber construir cada uno de los argumentos. De igual manera, nosotros iniciamos en la semana número 1, pues identificando primero la definición de lo que era argumento, las características, cómo está compuesto el argumento. Decíamos que, bueno, el argumento se compone también por premisas, que son estas ideas que nos llevan a generar lo que es una conclusión. Entonces, decíamos incluso que, bueno, y a veces se prestaba un poco a confusión por medio de las actividades, cuando decíamos, a ver, construye y redacta lo que es en primero una premisa y después las conclusiones, reconociendo esto que eran la forma o la estructura que tenía lo que es la argumentación. Entonces, se prestaba un poco a confusión porque se decía que, por ejemplo, las premisas eran palabras, obviamente como palabras sueltas, como ya que, por lo cual, y no es así. Entonces, son ideas que obviamente nos ayudan o que nos llevan a tener una conclusión, a inferir algo. Cuando nosotros tenemos una idea a lo mejor sobre alguna persona sin haberla conocido, es porque nosotros ya tenemos ideas previas que nos llevan a tener esa conclusión y a tener ese pensamiento. Entonces las premisas nos llevan a conclusiones y la misma conclusión tiene que tener dentro de sí, obviamente, las premisas. Después empezamos en esta misma semana número 1, nosotros a identificar en un mismo texto cuáles eran los argumentos o aquellas ideas que el mismo autor nos presentaba. Quiere decir, el autor nos presenta lo que es, buenas tardes, buenas tardes. Voy a pedirles un favor aprovechando esta pequeña pausita. Sí, si pudiéramos renombrar, si no aparece nuestro nombre en Zoom, podemos irnos a donde dice participantes y después de mí, el participante que está son ustedes. Entonces, ubicando el cursor ahí mismo, ahí aparecen unos 3 botoncitos, es necesario darle clic y aparece renombrar o rename, según esté en inglés. Entonces podemos ahí volver a escribir nuestro nombre para que yo al final tome nota de quiénes estuvieron conmigo a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y incluso muchísimas gracias a aquellos que también vayan a ver la sesión de forma grabada. Muy bien, entonces seguimos nosotros en esa primera semana número 1, pues identificando los argumentos que nos presenta el autor. Nos presenta un tema y sobre eso obviamente nos presenta diversos argumentos. Después, en nuestra segunda actividad integradora de la semana número 1, nosotros ya trabajamos construyendo argumentos. Quiere decir, ya empezamos a redactar nuestros propios argumentos que nos llevaban a una redacción de un ensayo. Entonces, vamos a continuar en esta semana número 2. Acordémonos que, bueno, cómo es la dinámica de nuestros espacios abiertos al aprendizaje. Los días miércoles trabajamos temas importantes de la semana y el día viernes, pues sobre todo casi nos llevamos en un 100% de práctica. Aunque el día de hoy vamos a trabajar también con una parte práctica en cuanto a la elaboración del audio. Vamos a empezar a conocer esta herramienta que nos puede ayudar muchísimo para hacer muchísimas actividades académicas y también nos va a ayudar muchísimo para la parte personal.
Bienvenida, Ana. Vamos a ver, tengo a Ana, a Esmeralda y a Perla. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, entonces tenemos ya la presentación ahí en pantalla. Como les comentaba, nos encontramos ya en la semana número 2 de nuestro módulo 5. Vamos a trabajar en esta semana con argumentos y diálogos argumentativos. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Quiere decir, ya en la semana número 1 nosotros identificamos argumentos y empezamos a construir algunos argumentos. Vamos a continuar también en esta elaboración de argumentos con la finalidad de que nosotros tengamos una propuesta o detectemos aquellos problemas que provienen obviamente de aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos que de alguna manera tienen alguna repercusión en el ambiente en el que nos desarrollamos, en la sociedad y obviamente forman parte de la historia. Entonces, esos argumentos también nos ayudan. De forma personal, obviamente, ¿para qué nos ayudaría esto? Pues principalmente, recordemos que nos va a ayudar porque también los argumentos, como lo veíamos como reflexión en la semana número 1, pueden ser una solución a diferentes problemas que se estén manifestando. Entonces, era, por ejemplo, una de las preguntas que teníamos en el foro Aprendiendo, donde decían, ¿de qué manera una argumentación te ha permitido ayudar a los demás, por ejemplo? ¿Te ha permitido mostrar o presentar alguna idea? Entonces, estos argumentos obviamente tienen muchísima ayuda y hay que saberlos obviamente elaborar para que cumplan con su propósito. Bueno, y antes de que iniciemos con los temas, recordemos que tenemos el foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo aparece dentro de las 4 semanas, ya vamos en la semana 2. Y entonces tenemos nuestro foro Aprendiendo, donde nosotros pues podemos ocupar este espacio para compartir dudas o para compartir inquietudes, pero al mismo tiempo nosotros dentro del foro Aprendiendo se van generando algunas preguntas que van relacionadas con los temas de la semana. Así que se les invita a que ustedes ingresen, comenten, participen. Es un espacio donde también tenemos la gran oportunidad de conocernos todos. Tenemos un espacio para saber. A veces, muchas veces sucede que en la enseñanza en línea a veces pensamos que somos los únicos y que no hay nadie más y que estamos solitos en el espacio. Pero no es así, pues formamos parte de una comunidad. Formamos parte, en este caso, ustedes forman parte de un grupo y obviamente que forman parte de un módulo, ¿no? Entonces, ahí es un espacio también para conocerse, para compartir estos aprendizajes y bueno, para seguir trabajando lo que son los temas de la semana. Así que los invito a ingresar a lo que es al foro Aprendiendo. Y bueno, antes de continuar es importante recalcar que nosotros tenemos diversos recursos a lo largo de la plataforma y sobre todo en cada uno de los módulos y en cada una de las semanas. Es importante que nosotros demos lectura a todos estos recursos. Si queremos los podemos descargar, guardarlos en un archivo en la computadora. Por ejemplo, en su computadora pueden tener una carpeta que diga módulo 5 y no sé, ahí con una breve explicación y entonces ustedes guardar los recursos que se vayan apareciendo para que los puedan tener en esa carpeta y poderlos consultar de forma posterior. Pero como les digo, no solamente es el módulo 5, sino obviamente todos los módulos que tenemos en la plataforma pueden ser muy extensos en cuanto a contenido, pero sí es importante que nosotros nos demos a la tarea de hacer primero lo que es la lectura. Entonces, para esto es importante compartir algunos datos de la lectura y sobre todo de la parte de la comprensión lectora. Y vamos a ver aquí unos datos acerca de los mexicanos, que decir, de qué manera pues tenemos alguna repercusión o cómo actuamos en la parte de la comprensión de lectura. Dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la universidad en México y qué se puede hacer para mejorar esta situación. Que si de antemano ya nos dicen que algo pues obviamente anda mal o anda muy bajo. Entonces, después al final de esta infografía, por decirlo así,
nos van a presentar algunas propuestas de solución que nosotros también podemos hacer. Primero, ¿sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué es esto? Porque obviamente también aunque estamos en un trabajo, tenemos muchos textos que nosotros tenemos que leer y a lo mejor son textos que nos van a dar conocimiento para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, sí es importante que nosotros mejoremos en esta parte de la comprensión lectora. Porque obviamente si no lo hacemos, a lo mejor nos pasan el texto en el trabajo, se va y tenemos que haber aprendido ahí una serie de pasos para el desarrollo de nuestro trabajo y de las habilidades que tenemos que desarrollar y no lo hacemos porque no desarrollamos bien este punto. Entonces, vamos a trabajar en él. Pero primero, pues veamos lo que es el ambiente en el cual nos movemos. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación. Veamos los porcentajes. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 el promedio de comprensión lectora. O sea, casi, o sea, no llegamos ni al 6, ¿verdad? Y a veces decimos el 6 es casi de panzazos, de como que apenas si lo logramos, pues aquí no llegamos ni al 6. 7 de promedio en comprensión, lo que sería auditivo. ¿Cómo mejorar este nivel? Bueno, ya tenemos aquí los porcentajes y podemos ver que estamos muy bajos. O, por ejemplo, no sabemos muy bien el dominio de la ortografía. Tenemos a lo mejor ahí fallas que son un gran problema y a veces pues no tenemos muy buena comprensión lectora. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar este nivel? Empezar obviamente desde pequeños o si no, pues empezar desde ahorita. Que los padres promuevan la lectura en casa por lo menos 20 minutos diarios con sus hijos. Y si nosotros obviamente somos los que necesitamos mejorar esa parte de la comprensión lectora, invitamos por lo menos lo que son esos 20 minutos. Entonces, esos 20 minutos podemos tomar, no sé, hay muchos periódicos digitales, si no tenemos algún libro en nuestra casa, tenemos muchos periódicos digitales, entonces podemos darnos a la tarea de empezar a leer por lo menos esos 20 minutos. Al final la lectura, platicar lo que la comprensión, lo que se comprendió del texto y generar una reflexión sobre lo leído. Eso quiere decir, bueno, ¿qué entendemos del texto? Si queremos, podemos hacer alguna actividad, desde un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental, quiere decir, hacer algo con la lectura, con la finalidad de que nosotros veamos y aterricemos aquellos conocimientos que hayamos recibido. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Incluso nosotros podemos darnos a la tarea de volver a leer para identificar aquellas palabras que obviamente no entendimos y que es necesario consultar su definición o que realmente no leímos de forma correcta y posiblemente esto originó que no comprendiéramos bien nuestro texto. Y algo que yo sumaría también a esta serie de estrategias es que nos quitamos cualquier distractor que tengamos cuando estamos leyendo, porque posiblemente empezamos a leer y tenemos el celular a un lado, o estamos leyendo y estamos pensando en el problema que nosotros tenemos o en la situación o en aquello que nos acaban de platicar. Entonces, concentrémonos en esto. Si nos cuesta mucho trabajo dedicar la atención al 100% a la lectura, pues hagamos las estrategias para que lo podamos nosotros realizar. Esta es una parte. Este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio, de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana, en este caso de la Ciudad de México. Vamos a ver ahora, también sumado a las diversas estrategias que nosotros tenemos, pues algunas aplicaciones que nos puedan ayudar en este trabajo. Pues tenemos los mejor conocidos como audiolibros. Esto los podemos incluso buscar en YouTube, que aunque sabemos que es video, pero nos manejan esto como una imagen y después hay alguien que obviamente lee un libro. Entonces, aunque lo escuchemos es más que suficiente porque no hay un video elaborado sobre un libro. Entonces se manejan muchos audiolibros o podemos también nosotros buscar en la tienda que da el servicio a nuestro celular alguna aplicación que lea y que nos comparta obviamente audiolibros. Entonces aquí podemos darnos esa tarea. A lo mejor ponemos un audiolibro mientras hacemos alguna actividad y obviamente nos puede ayudar muchísimo. Otra aplicación es Wattpad, que si aún no conoces el fenómeno Wattpad, todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos.
Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Que así nosotros podemos compartir con alguien o leer, por ejemplo, otras historias, pero también se nos hace la invitación de que también nosotros nos volvamos escritores para poder compartir nuestras historias o nuestros textos. Y yo creo que es una gran oportunidad, porque hoy en día es muy importante como que el trabajo o la opinión de alguien similar a mí. Esto lo podemos ver, por ejemplo, lo que son en las compras. Cuando queremos comprar algo, a veces buscamos qué opiniones han tenido otras personas sobre ese producto. Quiere decir, alguien semejante a mí, qué opinión tiene sobre ese producto cuando lo ha adquirido. Entonces, algo similar pasa con Wattpad cuando yo escribo y lo comparto con alguien similar a mí, que no es un profesionista, que no se dedica obviamente a escribir para vivir, sino que alguien igual que yo. Entonces, es más fácil poder recibir una retroalimentación adecuada o compartir o tan solo recibir las felicitaciones por un buen escrito que hayamos realizado. Tenemos otra aplicación que se llama Lectura Rápida. Esta app es gratuita, muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, aunque funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura. Y bueno, en este caso solamente se puede utilizar para Android, que es el servicio, el programa que se tiene en alguno de los celulares. Ahora, recordemos que esta aplicación lectura rápida nos sirve para la parte de la comprensión lectora con algunos ejercicios. Entonces, obviamente, también descarguémosla, veamos, incluso no solamente nos podemos quedar con estas tres aplicaciones, sino también podemos buscar algunas dentro de quien nos da el servicio en el celular y buscamos, no sé, para comprensión lectora, audiolibros o libros, o ejercicios de ortografía, por ejemplo, también, o ejercicios de comprensión lectora, y podemos ahí tener un mundo de oportunidades para mejorar desde nuestra ortografía, adquirir nuevos conocimientos sobre cómo se escriben algunas palabras, lo que significan y poderlas practicar. Y para terminar, obviamente tendríamos aplicaciones que nos ayudan con la parte de la comprensión lectora. Entonces utilizamos esta tecnología que nos ayuda a crecer. Se dice todos los medios son buenos siempre y cuando el uso que nosotros le demos, obviamente, sea el adecuado. Y bueno, con esta primera parte, pues ya hicimos una reflexión sobre la lectura y aquellas herramientas que nos pueden ayudar, obviamente, a mejorar. Vamos a empezar a ver lo que son las actividades integradoras y con esto voy a permitirme también intercalar algunos momentos o aprendizajes para los mismos. Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad integradora 3, que viene siendo la primera de esta semana, investigar para argumentar. Me permití hacer una captura de pantalla y voy a darme la tarea de explicar cada uno de los puntos y al terminar me voy a ir a otra plataforma con la finalidad de que uno de estos puntos lo pueda explicar de forma más clara para que sea más fácil la elaboración de ustedes para este punto. Primero, vamos a elegir una temática que se relacione con el tema de la legalización de las drogas, que es algo con lo que estamos trabajando. Y sea de tu interés revisar, por ejemplo, el debate actual en relación a las drogas, los riesgos de las drogas, los beneficios, la normatividad en otros países, en fin. El tema nosotros lo tenemos, ¿no? Pero la postura es la que nosotros vamos a decidir. Esto quiere decir, ¿qué quiero yo saber de la legalización de las drogas? Ya que tenemos esto, pasamos al punto número 2. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Quiere decir, biología, derecho, sociología, historia, geografía, estadística, economía, etc. Si, por ejemplo, yo decidí, bueno, ya tengo el tema, legalización de las drogas, y luego yo quiero saber la normatividad en cuanto a la legalización de las drogas, pero en otros países y en mi país también. Entonces, yo lo que podría hacer, pues, es incluso una de las disciplinas, pues es obviamente el derecho, porque estoy hablando de la normatividad. Y de ahí tendré que escoger otra. Por ejemplo, yo podría escoger
economía, ¿no? O sociología. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, es dos de las disciplinas que yo voy a elegir para que me ayude y me aporte información sobre este tema y la postura que yo le voy a dar. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Que si ya tenemos y sabemos qué queremos, pero ahora falta saber cómo vamos a llegar a ese que queremos. Si yo, por ejemplo, quiero saber la normatividad de las drogas, de la legalización de las drogas, entonces me voy al derecho, entonces posiblemente yo pueda acudir a alguna biblioteca virtual que yo tenga acceso o que solamente me tenga que registrar y voy a empezar a buscar documentación que vaya relacionada con este tema. Entonces tenemos nosotros bien que planear cuál es el camino que yo voy a seguir para obtener esta información. O voy a buscar en periódicos, o voy a buscar en bibliotecas, o voy a buscar en revistas especializadas. Recuerden que algo que nos puede ayudar muchísimo son los buscadores. Aquí voy a poner nada más el principio porque si no es muy complicado escribir así. Los buscadores académicos. Ustedes tienen ya dentro del foro de novedades una imagen que va relacionada con esto. Creo que más adelante la tengo. Déjenme ver si está y me voy y me regreso rápido. Aquí está. Recuerden que aquí están nuestros buscadores académicos. Yo siempre les digo, consulten Redalic. Redalic les enseña, les ofrece la oportunidad que una vez que ustedes han seleccionado la fuente de consulta, les dice cómo se debe de citar esa fuente de consulta. Y ahí nada, se escogen el formato Chicago. O bien algo que se pueden aprender muy fácil, Google Académico, porque Google es un buscador que comúnmente la gran mayoría utilizamos. Entonces, utilicen esos buscadores académicos porque les da veracidad en las fuentes y ya no tenemos que preocuparnos porque la información sea verdadera, verídica, sea confiable, etcétera, ¿no? Bueno, entonces acudamos siempre a fuentes confiables que nos pueden ayudar muchísimo. Ahora, regresando a este punto. Vamos a buscar en internet, desde las disciplinas que yo elegí, estas que están aquí, ¿qué nos dicen los especialistas? O sea, ¿qué nos dicen, por ejemplo, especialistas, noticias, políticos, científicos, médicos, investigaciones, encuestas, etcétera? Que así nos vamos a dar esa búsqueda, como yo les acabo de decir. Entonces, necesitamos saber sobre ese enfoque, esa disciplina que nos van a aportar de acuerdo al enfoque que yo quiero en mi tema de la legalización de las drogas. Ya que tenemos toda esa información, ahora la tenemos que plasmar en un texto académico de por lo menos 2 cuartillas, donde vamos a exponer los argumentos respecto a la temática que nosotros hayamos elegido y de acuerdo a la postura que se haya planteado. ¿Qué así? En mi tema, legalización de las drogas, el enfoque que yo le voy a dar y los conocimientos de estas 2 disciplinas que yo logré investigar. Eso lo voy a plasmar en un texto argumentativo. Ahorita vamos a ver esa parte del texto argumentativo. Entonces, para ello, me voy a permitir adelantarme un poquito e irnos al parte del texto argumentativo. Espero que este video les sea de gran utilidad para poder desarrollar este texto argumentativo. Así que vamos a verlo y escucharlo. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema.
El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir
¿Qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo? Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, Muy bien. Entonces, yo creo que ha sido muy puntual este video porque nos ha permitido saber cuál es la estructura, obviamente, de este texto argumentativo que se nos está pidiendo en el punto número 5. Acuérdense que como bien la persona que lo elabora nos comparte, un texto argumentativo se compone por introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, siempre y cuando nosotros plasmemos dentro del desarrollo, obviamente toda la investigación que se nos está pidiendo, ¿no? Tenemos que hacer por eso hacemos una investigación previa. Estaríamos hablando también de que hacemos un proceso de escritura, donde nosotros primero hicimos una investigación, que es la preescritura, luego obviamente vamos a escribir y tenemos la oportunidad de hacer un post. Esto quiere decir donde yo voy a revisar y voy a encontrar áreas de oportunidad dentro del texto que yo acabo de poder redactar, que viene siendo mi texto argumentativo. Acuérdense que esta clase se va a quedar grabada por si ustedes necesitan volverla a revisar para ver los pasos del texto argumentativo. Así que en cuanto termine, yo lo subo a YouTube y les voy a compartir la liga para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, entonces vamos a seguir explicando porque todavía nos falta mucho, entonces vamos a continuar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mientras si hay alguna duda, por favor escríbanmela en el chat. Muy bien, luego que terminamos nuestro texto argumentativo, vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué técnica de investigación documental o informativa utilizaste? Descríbela. No sé, consultamos una biblioteca virtual. Acudimos a revisar revistas especializadas, no sé, ¿qué hicimos, no? Bueno, nos vamos entonces a la parte del audio, punto número 7.
Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso el tema de la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta al punto número 6, pega tu documento en el enlace a tu audio para que lo pueda revisar tu facilitador. Que si después de que yo ya presenté mi texto argumentativo y de respuesta a la pregunta ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Voy a incluir la liga de mi audio. Aquí es donde sí me voy a detener, por eso tengo aquí la página de Canva. Voy a quitar esta presentación y lo que voy a hacer es ahora irme a la página de Canva para que yo les pueda mostrar lo que quiero enseñarles. Está aquí. Si ustedes se acuerdan, yo les publiqué una liga de una imagen y les dije que con esa imagen ustedes podían grabar su audio, pero que siempre y cuando lo viéramos en la sesión del día de hoy. Entonces, esa liga los va a llevar aparte de este espacio. Este espacio es una página de Canva. En cualquier buscador ustedes pueden escribir la palabra Canva, que está aquí del lado izquierdo arriba. Y entonces ingresan a esta página que les permite hacer muchísimos diseños, currículos, invitaciones, pósters, presentaciones tipo PowerPoint, logotipos, imágenes para diferentes redes sociales, en fin, muchísimas cosas. Les sirve de forma personal para la parte de la escuela, para el negocio, etc. Ingresan ustedes y para darse alta creo que nada más les pide su correo electrónico y generar una contraseña. Háganlo. Tiene muchísimas plantillas que son gratuitas. Hay algunas de pago cuando tiene el signo de pesos o tiene por ahí alguna coronita, pero utilicen sobre todo todas las de pago. Entonces, yo lo que hice fue buscar pues un logotipo, hacer un logotipo. Es una imagen muy pequeñita. Si yo escribo, por ejemplo, en mi buscador, me va a llevar a los logotipos que hay. Ustedes se dan cuenta que tiene diferentes logotipos. Pero lo que yo hice, pues ya fue adelantar un poco el camino e irme y hacer un logotipo. Entonces ya únicamente trabajar en él. Entonces me voy a ir aquí. Aquí está mi logotipo. El logotipo que yo les mandé es este que tenemos en pantalla. Entonces cuando ustedes le den clic al link que yo les mandé, los va a traer a esto. Ya está elaborado, ya dice audio, actividad integradora 3 y tiene aquí una computadorcita. Ya lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Les digo, este video se va a quedar grabado por si ustedes necesitan darle pausa para saber qué hacer. Este paso que vamos a hacer les va a ayudar a grabar su audio y les va a ayudar a que ya el archivo esté en la nube. Ya no hay necesidad de subirlo a Google Drive, a Dropbox, a OneDrive. Lo van a poder obtener de aquí y pegarlo en su documento de Word. Entonces, ya tiene nombre, porque ustedes van a trabajar con una copia. Si quieren pueden volverlo a renombrar. Entonces le van a dar clic en esta parte que dice compartir. Se van a esta parte, abajo tienen varias indicaciones. Y entonces se van a ir a la parte que, van a cambiar esta parte de cualquier persona. Y ya lo van a poner, por ejemplo, que nada más es para ustedes, ¿no? Que es el diseño que ustedes van a hacer. Pues le van a ir a la parte que dice abajo de copiar el enlace, dice presentar y grabar. Ahí le van a dar clic. Le van a dar clic y se va a ir a un estudio de grabación y voy a desactivar la cámara porque lo único que quiero es el audio. Me voy al estudio de grabación. Entonces va a activar lo que sería, si yo quiero mi cámara, ya nada más le doy en la cámara, pero obviamente la actividad nos dice que es un audio, entonces va sin cámara. Únicamente tengo activado mi micrófono, por eso ven ustedes que se recorre lo que es este tiempo que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Estos cuadritos se están recorriendo porque es el tiempo. Entonces yo ya empiezo a grabar. Esta es una propuesta. Yo ya empiezo a grabar. Yo ya empiezo a grabar. Aquí vemos en la esquina superior que recorre un tiempo izquierda. Entonces empiezo a grabar y empiezo a decir lo que me pide la actividad que tengo que hacer, de por qué es importante incluir o trabajar con disciplinas que me aportan conocimiento o me dan
respuesta a la problemática que estoy señalando, en fin, doy respuesta y grabo lo que me está pidiendo la actividad. Cuando yo termine, le voy a dar finalizar grabación. Entonces va a recorrer un tiempo. Y ahora lo que va a hacer es cuando termine, me va a decir, el enlace de esta grabación ya está listo, ¿se dan cuenta? Ahora, tan sencillo como va a ser que le van a dar clic aquí en copiar el enlace. Le van a dar clic y les va a decir, ya lo copiamos. Entonces, ustedes ya copiaron este link y se van a su documento de Word y ahí le dan pegar, porque aquí copiaron y allá pegan. Y entonces les va a aparecer toda esta liga. Entonces, cuando me lo manden a mí, yo le voy a dar clic y voy a ver la imagen del logo, pero cuando yo le dé clic a esa imagen, se va a poder escuchar el audio que ustedes grabaron. Pueden esto guardarlo y salir y se guarda en su página de Canva porque ustedes ya se registraron o incluso lo pueden descargar, pero la situación de descargarlo es que lo tienen que almacenar en su computadora, cosa que yo les sugeriría que no lo hicieran, sino nada más guardarlo y salir y todo se va a almacenar en su cuenta de Canva que ustedes ya generaron. Así puedan hacerlo con muchísimas cosas porque pueden hacer videos, les digo videos y obviamente tienen audio, imagen y audio. Entonces todo se guarda en su cuenta de Canva. Ya no necesitan subir esto a OneDrive, a Dropbox, a Google Drive y compartir únicamente el documento porque luego no se abre, luego sí se abre. Aquí lo graban y directamente nada más es copiar el enlace y pegar el enlace en el documento de Word después de su texto argumentativo y después de la respuesta a la pregunta que ahí se planteó. Y ya, no tienen que hacer nada más. Ya hicieron esto y ya tienen el documento completo. Me voy a salir aquí para irme otra vez a nuestra presentación de PowerPoint. Les digo, esta sesión se va a quedar grabada para que ustedes no tengan el problema de cómo era, porque sí, en el momento, pues sí, va a ser muy fácil. Decimos, sí entendí, pero posiblemente cuando yo quiera hacerlo, ya no me queda igual, ¿verdad? Porque posiblemente después ya se me olvidó algún pasito. Entonces, no se preocupen, se queda esto grabado para que ustedes puedan verlo y puedan hacerlo. La imagen, como les digo, ya la tienen ustedes, está en el foro de novedades, ahí está la publicación. Es uno de los recursos, revísenlo, por favor. Ya nada más le clica la liga y los va a llevar a Canva, hacer la grabación y copiar el enlace y pegarlo en su documento de Word. Muy bien. Aquí yo les compartí esta imagen. Espero que la puedan ver. Esta imagen sobre la legalización de las drogas y la postura que tienen los mexicanos. Voy a tomar nada más unos puntos porque ya únicamente nos faltan todavía revisar otras partes. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir si se legaliza la marihuana? El 67% considera probable que el cultivo de la marihuana beneficie a México. Nos menciona, por ejemplo, ventajas, desventajas. Un 48% considera que se generalizarán más problemas para la sociedad si se legalizan las drogas y sobre todo la marihuana. En fin, se puede revisar este recurso, ¿no? Va en aumento los índices delictivos por las drogas principalmente. 64% está de acuerdo con despenalizar el uso de la marihuana. Y bueno, aquí tenemos otra información también importante. La marihuana en México, el 77% de los mexicanos no apoyan la legalización de la marihuana. El 81% de los mexicanos apoyan marihuana con fines medicinales. Solamente se está permitido en México 5 gramos. El 95% de los mexicanos dice que consumirían la marihuana que no consumirían la marihuana aunque se legalizara. Y México es el segundo productor de cannabis en el mundo, solamente después de Marruecos. La información importante que esperemos les sirva y que se va compartiendo en el foro, ahorita en la actividad que vamos a platicar, para que ustedes puedan también apoyarse y hacer sus aportaciones. Muy bien, me voy a saltar este punto para explicar la parte de nuestra siguiente actividad integradora.
Hasta aquí vamos bien, dudas, preguntas, cuestionamientos. Aquí estoy poniendo la pregunta, dudas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien, ok. Vamos a continuar. Nuestra segunda actividad integradora de esta semana o actividad integradora 4, hagamos un debate en el cual hay que participar, pues es un foro. En este caso vamos a revisar el debate de legalización de la marihuana, que es un video de una participación en el canal 11. Vamos a reflexionar. A partir de esa reflexión, que no significa que es la única pregunta a la que hay que dar respuesta, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México y cuáles son tus argumentos? En por lo menos 5 intervenciones es necesario hacer lo siguiente. Recordemos que como mínimo se piden 5 intervenciones en el foro, pero a lo largo de la semana. En la primera hay que compartir un argumento a favor, donde se haya planteado en el debate. Después, un argumento en contra de alguno planteado en el debate. En la tercera aportación, mencionamos cuál es nuestra postura respecto al tema de la legalización de la marihuana. En la cuarta, vamos a debatir la postura de alguno de nuestros compañeros que sea contraria a la de nosotros. Y en la última aportación, responde la réplica que hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que nadie haya replicado tu postura, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo alguna de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros dentro del desarrollo del foro. Entonces los invito a que revisemos las indicaciones del foro, a que participemos a lo largo de la semana. Son mínimo 5 aportaciones. Es necesario que ustedes argumenten, obviamente, cada aportación. Esto quiere decir que no únicamente nos quedemos en contestar sí, está bien, o yo opino, yo creo, sino no dar solamente estas preguntas, respuestas cortas, sino acompañarlas de por qué estoy diciendo que sí, el cielo es azul y se ve bonito. O sea, por qué considero que yo considero que el cielo azul es bonito, ¿no? Recuerden que el participar a lo largo de la semana repercute en su calificación, porque esto vino dentro de la rúbrica, para lo cual aquí dice, recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se valoran tus aportaciones. Y sobre todo, como es un foro donde todos participamos, es necesario fomentar el respeto y la tolerancia en estos espacios, porque aquí es un momento en que todos compartimos y que posiblemente nos encontremos con personas que piensan totalmente diferente a nosotros. Entonces es momento de respetar esas opiniones y quedarnos con aquello que nos construye, ¿no? Entonces, antes de iniciar y en cualquier duda que tengan, revisen las indicaciones, revisen lo que aportaron. También un punto más, que si ustedes acuden a otras fuentes de consulta, compartan por favor cómo se cita esa fuente de consulta. También se les está compartiendo material, tanto en el foro de novedades hay material, como también en el mismo foro sobre cómo poder citar esas fuentes de consulta. Entonces, para que ustedes obviamente lo vayan revisando. Aquí está. ¿Cómo citar una fuente de consulta estilo Chicago? Ahí. Tienen ustedes ese material en el foro de novedades, pero de todos modos, este material que les voy a presentar en pantalla les va a ayudar para citar. Mañana se los voy a compartir también en la plataforma. Dice, ¿cómo citar un sitio web en formato Chicago? Este material lo vamos a platicar así. Nos dice, citar una página web de un sitio web. Entonces aquí nos dice, ¿qué tenemos que poner primero? Que obviamente va después. Comienzo escribiendo el nombre del autor del pie de la página. Nombre y apellido seguidos de una coma. Como se trata de un pie de página, no es necesario que lo ordenes alfabéticamente según el apellido del autor, porque no hace falta invertir el orden. Después, ahora incluye el título de la página web. Colócalo entre comillas y usa una coma antes del cierre de estas. Utiliza el título de la página en la que te encuentras, no el nombre de todo el sitio. Aquí tenemos los apellidos, la vida secreta de los gatos. A continuación, escribe el nombre del sitio web
o la organización. No utilices letras cursivas o comillas para escribir el nombre del sitio web. La única excepción a esta regla es utilizar cursivas en caso de que el sitio web tenga una edición impresa que sea conocida, que se haya publicado primero, como el Chicago Tribune. Escribe con mayúsculas inicial las palabras más importantes, evitando conjunciones, artículos o preposiciones a menos que se encuentren al principio o al final del título. Aquí está el nombre apellido, Rachel Hendricks, La vida secreta de los gatos, el sitio web definitivo sobre los gatos. Incluye la fecha de publicación y la de acceso. Si es posible, incluye una fecha de publicación en la página, para la página web. Podrías encontrarla en la parte superior cerca del título o la parte inferior de la página. Si no se encuentra allí, déjala en blanco y escribe la fecha que accediste al sitio web de cualquier forma, como se muestra aquí a continuación. Coloca la URL luego de una coma. Aquí tenemos, la copiamos y la colocamos lo que es al final. Incluye el número de sección, capítulo, párrafo si consideras que sea necesario. Cambia la cita a una forma más acortada después de citarla una vez. Aquí tenemos las diferentes opciones de cómo podemos citarla. Crea una entrada bibliográfica. Básicamente la entrada bibliográfica es la misma que el pie de página largo, salvo que inviertas el nombre del autor, escribiendo primero el apellido. También cambia la mayoría de las comas por puntos y omite la designación de cada capítulo, sección o párrafo. O sea, les digo que mañana ustedes van a tener lo que es esta página para que los oriente también. Ustedes también ya tienen un video que les ayuda a citar de forma correcta las fuentes de consulta en formato Chicago. Y sobre todo las páginas web. Es un pequeño video que tienen ustedes ahí que los lleva muy de la mano lo que es a estos recursos. Muy bien. Recordemos también que esta semana tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información. Es importantísimo que ustedes les puedan dar respuesta. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos? ¿Todo bien? Con eso terminamos. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo perfecto? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ay, no se me vayan a ir. Si hay por alguien alguna preguntita, háganmela por favor en lo que copio los nombres. Ok, Esmeralda Serrano. No se vayan ahí, no se vayan ahí, ya casi termino. Y Perla Cecilia Medina P. Ok, muchísimas gracias por su atención, gracias por su presencia. Cualquier duda que tengan, háganmela llegar por medio de la plataforma y yo estoy con todo gusto para atenderlos y para aclararles sus dudas. Muchísimas gracias por su atención y por su presencia y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan una excelente tarde.